Perquè hi ha un rei sense votar. Qui l'ha posat allí? Bueno, pues molt bon dia, molt bona vesprada, bona nit, com esteu? Benvinguts a un nou capítol de Però no tinc ni idea, al capítol 6, a l'últim capítol, Manel, l'últim capítol d'això. Bueno, xics, hola, he començat el dia i estava feliç perquè deixava de veure Joan. Ara estic trist perquè més o menys s'acaba això, esperem que no, esperem continuar, però bueno. Això no se sabrà. Avui serà el capítol que veureu este diumenge. Recordeu, ahir vau veure dissabte en les Exe, en la setmana esta especial que tenim ja de recta final, i avui pues, anem a parlar d'un tema com són les addiccions. Addiccions en general. Antes se tenia en compte com a addiccions, pues, a lo millor tot el tema de substàncies, però ara els videojocs, les xarxes socials, qualsevol cosa que te puga tindre depenent d'això, es podria considerar una addicció, o està com a mínim, és la meva opinió, ara ens la confirmaran. Anem a anar ja en la presentació dels convidats. Vale, la presentació dels convidats. Aquí tenim avui, Joan. Avui tenim un convidat. Avui tenim a Fernando Rivas de Pina. Fernando, bon dia. Bon dia. Fernando Rivas és educador social, està especialitzat en addiccions, com anava a ser si no, i treballa en Proyecto Hombre València. És coordinador de la secció professional també d'addiccions del Col·legi d'Educació Social de la Comunitat Valenciana. O sigui que per al tema que anem a tractar, mos ve de lujo. Anillo el dedo. ¿Es així o no, Fernando? Jo crec que eres el ideal. Bueno, esperemos. Val, ja en la presentació que tenim avui tenim només un convidat, però un convidat de nivell. Anem ja pues, amb tot el que és la tertúlia. Vale, anem a la tertúlia. Avui picaet, així tenim prou de temps per a parlar i aprofitem el temps al màxim. Vale? Però primer que res anem a donar una miqueta d'estadístiques sobre com està el panorama actual en els jovens i les addiccions. Vale? Fernando, vaig a donar una miqueta de números que he pogut trobar, com per exemple que les dades de consum de cannabis entre jovens ara mateix està entre 1 de cada 5 jovens entre 15 i 24 anys consumeix cannabis de manera contínua. Després, segons aquest informe, també de l'informe de trastorns comportamentals de 2023, 1 de cada 5 menors entre 14 i 18 anys han jugat amb diners a lo llarg de l'últim any en jocs d'atzar. En apuestas. En apuestas, exactament. També en 2023 l'edat de començar a relacionar-se amb el joc, a part per part dels menors, està en els 14 anys. A partir dels 14 anys, segons tinc buscat, és quan comencen a relacionar-se amb el joc. Si hi ha alguna dada que no tens que siga així, No, son datos del Plan Nacional sobre Drogas, es estadística y es la información que tenemos, ciertamente. Sí. I els jovens, parlant també d'internet i de xarxes, dediquen a navegar una mitja de 5 hores al dia entre setmana i 7 hores els caps de setmana, que li dediquen únicament a internet i a navegar per xarxes. En poques paraules, que se passen la vida en el telèfon. Quan t'ho diu ta mare o t'ho diu la teua iaia, potser és per alguna cosa. A lo millor te fan les peus per això. Aquestes són les dades que tinc jo més recents sobre el tema. No sé si tu, que dus una gran experiència ja en estos temes, has vist una preocupació més important en el que han passat de temps, en el sens que han passat. A ver, hay una evolución. Lo que pasa es que es una evolución por alguna parte confusa. Por una parte, la juventud se conciencia de algunas sustancias y las reduce. Por otra parte, no hay percepción de riesgo de otras conductas o de otras sustancias y entran como elefante en cacharrería. Los datos que habéis dado, de hecho, del uso, del tiempo de uso del móvil o del smartphone, como lo queramos llamar, pues dependen de estudios, porque hay estudios que llegan a hablar de 8 horas al día.
Y además hay que tener en cuenta que no es solamente el tiempo que estás viendo la pantalla, sino el tiempo que mentalmente estás preocupado en que quieres ver la pantalla. O sea, es todo el tiempo que te roba de vida. Y el tiempo que te roba de vida y de calidad de vida, de estar haciendo otras cosas, de estar prestando atención, de estar socializando, trabajando, estudiando o incluso en sintonía con uno mismo, que eso también es muy importante. Parece que aburrirse es pecado en este momento de la historia. Y aburrirse, según algunos antropólogos, ha sido el origen de muchos descubrimientos. Com estic desficiós, pots hacer algo, ¿no? Ahora ese desficio ya no existe, ahora es plaf, a la mano. Pues no solo el tiempo de los ojos en la pantalla, sino el tiempo de estoy esperando que me dé, bueno, pues recibir esta información, este WhatsApp, conectar con esto, que me suban esto a YouTube, y eso es tiempo que perdemos de vida. No, Y los fines de semana se multiplican. Los fines de semana la familia baja el umbral de control porque ya ha estudiado 5 días, bueno, por lo menos ha asistido al instituto, ¿no? Que no es necesariamente estudiar. La familia se relaja, es concepto de tiempo libre y el mundo del móvil se dispara. Aleshores, és possible que moltes coses estiguen perdent per culpa d'estar tant a la pantalla. O sigui, al estar tant de temps pendent a això, potser estiguem deixant de pensar coses que potser en un futur seran necessàries. Una de las primeras, la capacidad de prestar atención. Porque parece, vamos a ver, si esto lo oye un neurólogo me crucificaría con razón, pero parece que la mayor parte de la población estamos entrando en unos niveles de capacidad de mantener la atención digno de alguien diagnosticado con TDA, con déficit de atención. A mi me passa que potser estic veient una sèrie o algo i me fico a xerrar a Subway Surfers mentre escolta la sèrie, en vez de veure-la. Con lo cual no llegas a disfrutar de todo el trabajo de la serie. No. De toda la labor que se ha puesto ahí, el arte que se ha puesto ahí. Sí. A mi m'he cridat l'atenció el tema de que estàs contant que arriba a ser 8 hores al dia moltes Depende vegades. d'estudis. Depende dels estudis, però igualment sempre s'ha dit de tens 24 hores al dia, 8 hores per a treballar, 8 hores per a dormir, o sigui que les altres 8 hores casi que les dediques al móvil. Sí, pero porque las de estudio, que sería el trabajo en estas franjas de edad, no se dedican al 100% al estudio. Claro, exactamente. Y las de dormir tampoco se están dedicando al estudio. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante, que puede que traslade los programas de radio de ediciones que hablábamos antes de Radio 5, del daño que están haciendo en el sueño de los menores. Ya no de alguien de 20 años, no sino de 16 para abajo, el daño que están haciendo en las pantallas de las habitaciones, sea la pantalla de televisión o la pantalla de móvil o la tablet o lo que sea, y la melatonina. La melatonina está considerada en toda Europa y en Estados Unidos creo que también como un complemento alimenticio, no como un medicamento, entonces no necesitas una prescripción médica. Y luego encima estamos sometidos a la pantalla. No es que el móvil da poca luz, es que la franja de luz visible del móvil es precisamente la que hace desactivar la producción de melatonina natural. Con lo cual estamos quebrando nuestro ciclo circadiano de vigilia y sueño vinculado al sol. Los padres, las familias empiezan a dar melatonina, pero no quitan la pantalla de la habitación. Hay un desastre de sueño, pues bueno, no sé si lo habéis trabajado en algún programa, pero menores que hasta el almuerzo están dormidos en el aula. Sí, exactament. Sí, mos haurà passat a nosaltres. Sí, a mi encara me passa. Pues pantallas fuera, cena más ligera, un poquito de ejercicio antes de las 6 de la tarde, nada de estimulantes a partir del mediodía y sexo si puedes que relaja mucho. Però ja sabeu, precaucions, que ho vam parlar ahir. Por supuesto, con precauciones y responsabilidad. Exactament. Pero un placer. Ponte gomita. Pontero. Val, anem a passar ja, perquè anem justos de temps amb les preguntes. Anem allà. Les preguntes de Bro no tinc ni idea. Vale, les preguntes de Bro no tinc ni idea. Avui tenim dos preguntes, ¿vale? Tenim dos preguntes. La primera pregunta ens ve per part de Diego. A veure què és el que ens comenta així el nostre company Diego.
Hey, bro, no tengo ni idea. A mí personalmente me gustaría saber si en España actualmente los jóvenes tienen mayor adicción a los videojuegos que a la droga. Y nada, un saludito. Vamos a ver, a los programas de tratamiento sigue llegando más personas, más jóvenes, con problemas con sustancias, sean legales o ilegales. Porque el alcohol sigue siendo la viuda negra, la reina del mambo, es la que más problemas genera. Pero de todas maneras, tal vez porque no se han diagnosticado, tal vez porque todavía no están en una relación de adicción, pero sí de abuso. El problema con las redes, con los videojuegos, el problema de todo lo que se puede hacer lúdicamente a través de una pantalla está creciendo con pasos de gigante. La conciencia familiar y social también va creciendo y esto es una especulación de futuro, que lo habitual es equivocarse, pero es una especulación de futuro que en no mucho tiempo, probablemente en 1 o 2 años, los problemas con los videojuegos, si no se hace mucho trabajo en prevención, en formación de familias, en legislación incluso. De hecho, ahora están manejando una ley para que los menores de 16 no puedan estar vinculados a redes. Están trabajando sobre ella, no sabemos si saldrá. Pues si no hay mucho de eso, en unos 2 años, los problemas de adicción, de una relación problemática con las pantallas, probablemente sean iguales o superiores a los de las ilegales. Entre otras cosas porque todos tenemos 2, 3, 4, 5 pantallas en casa. Claro. Y normalmente la gente no tiene un gramo de coca en la mesita de noche. Normalmente no. Entonces lo tenemos más fácil, el Anime Pro. Es legal, es fácil, es lúdico, es una herramienta de trabajo, te vincula con los compañeros de estudios, con el grupo de scouts, del coro, de deporte. O sea, es que hace falta usarlos. Hace falta usarlos. I parlant de xarxes també, pues, ens pregunta Belén el següent. Hola, m'agradaria que parlareu sobre per què les xarxes socials es poden convertir en addictives i sobretot quin és el perfil de persona més vulnerable a patir este tipus de adicció o enganxar-se a esta adicció. Vale, estàvem parlant de addiccions, de xarxes. Si me deixes, primer, jo crec que les xarxes ja estan, tenen la part addictiva perquè el que jo crec que ja està molt centrat que és el tema de la dopamina que aporten, no? Aleshores, no sé si és més interessant el tema del perfil de persones que són més propenses a acabar en aquesta adicció. Pero a mí Elena ha dit algo interesante y es el concepte de la persona que pot ser siga la més possible de ser, el perfil, de caure en esta adicció. Sí, exactament, el perfil de persona. A ver, tener más factores de riesgo por perfil no nos obliga a tener al final la adicción. Sí, eso está. Al igual que tener una madre diabética te predispone, pero no necesariamente te obliga a terminar siendo diabético, aunque haya cierta relación, ¿no? Con lo cual, dejo esto claro porque no se trata de, como reúno estos factores de riesgo, inevitablemente voy a tener este problema, no, simplemente hay factores de riesgo y hay que prevenirlos. Vamos a ver, las redes sociales y todo el mundo de pantallas clava sus uñas con más intensidad en la gente joven, menores y adolescentes. ¿Por qué? Toda conducta puede terminar siendo adictiva si funciona con 3 variables. A, que nos otorgue bienestar, placer. Y ahí hay una cosa muy importante y es cuando confundimos placer con felicidad. Y esto se confunde con mucho más facilidad en la infancia y en la adolescencia, dada la inmediatez y la falta de experiencia. La felicidad es algo, digamos, sereno, estable, al medio plazo, con su volubilidad, pero tal. Y el placer es más parecido a la mascleta, es más un espíritu fallero. Puede ser muy divertido, muy gozoso, pero no deja de ser un pico. Y un pico no construye felicidad, un pico es un pico, ¿no? Bueno, y claro, con poca experiencia en la vida es fácil caer en la tentación de rapidez, de la impulsividad inherente habitualmente al momento de la adolescencia. Bueno, te recordeu, gent, si no te demanen res i és gratis, és que tu eres el producte. Tú eres el producto, te estás vendiendo a ti mismo. Tu eres el producte. Bueno, pues fins així el programa d'avui, fins així l'últim programa de Bro no tinc ni idea per ara, no se sap, Manel?
per ara. Joan està fent un poc d'intrusisme laboral perquè esta part és meua, ¿vale? Xics, amics, amigues, hasta així el final, en teoria, esperem que no, de Bro no tinc ni idea, esperem que vos hagi agradat. També he de dir que anem a seguir pujant coses a Instagram, a TikTok, o sea que seguiu-nos, subscriviu-se, doneu-li like, totes aquestes coses que dic sempre. Us deixarem algo també de Proyecto Hombre Valencia i de Fernando per la pantalla, no sé per on. I això, que moltes gràcies, besitos per la vostra tuita i adeu guapos i guapes. Adeu.